¿Qué ha significado para Bolivia esta revolución? Bueno, la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952 marca el inicio de un proyecto que es la liberación del pueblo boliviano a través de la alianza de clases para la construcción de la nación boliviana. Antes de la Revolución Nacional, Bolivia era un país que más de 2/3 era rural, más de 2/3 era analfabeto, estaba constreñido y marcado como indígena, campesino, y habían pequeños grupos de privilegio en las ciudades que manejaban el país. La Revolución Nacional trae primero el voto universal para ser iguales a todos los bolivianos, trae la reforma agraria, trae la nacionalización de las minas, la reforma educativa para que todos los ciudadanos bolivianos puedan tener el mismo nivel de educación, pone en marcha un proceso de desarrollo económico y algo muy importante, la marcha y la conquista del oriente boliviano, porque el oriente boliviano no estaba incorporado al país. Y a lo largo del desarrollo del proceso de la Revolución Nacional, hasta que se interrumpe el 4 de noviembre de 1964, este proyecto avanza. Pero después, todos los gobiernos han estado marcados por la Revolución Nacional. Tenemos una segunda etapa de la Revolución Nacional cuando el doctor Paz Estenssoro toma el gobierno el año 1985 y le toca parar la hiperinflación, pone en marcha una nueva política económica de estabilidad económica que perdura hasta hoy día con las bases de la estabilidad del cambio del peso boliviano, el boliviano con relación al dólar, el 21.060, y pone en marcha la lucha contra el narcotráfico, que también marca una política de Estado. El año 1993, con el avenimiento democrático del presidente Sánchez Lozada, tenemos la tercera etapa de la Revolución Nacional, que trae consigo el bono sol, la participación popular, las más de 300 alcaldías o municipios que existen hoy día, y el hecho de que el 20% del presupuesto nacional se divida entre el número de habitantes que tiene Bolivia y ese cociente se multiplique por el número de habitantes de cada municipio y se lo envíe directamente a cada municipio, es la participación popular. Por eso hoy día hay 320 y tantos municipios, alcaldes con poder, participación de la gente y un ejercicio más directo de la democracia, una participación realmente popular. Nunca mejor nombre para una medida como esta. Además viene la segunda reforma educativa en ese periodo, viene el seguro universal materno-infantil, la reforma constitucional dando el voto y la ciudadanía a los bolivianos a los 18 años y un conjunto de medidas de descentralización. Este proceso de la Revolución Nacional lamentablemente hoy día está interrumpido en el país, porque el gobierno que maneja hoy día el país, liderado por Evo Morales, ha traído un proyecto que es contrarrevolucionario y antinacional. Permítame un dígame. segundo. Nosotros salimos a las calles, le cuento, don Carlos Sánchez Berzaín, a preguntarle a la gente, por un lado a la gente joven y por otro lado a la gente adulta, qué significaba el MNR. Vamos por favor con la consulta de los jóvenes. ¿Qué significa el MNR? Sí. ¿Qué significa? Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Conoce a alguno de sus líderes? Sí, conozco. ¿Cuáles serían? Don Víctor Paz Estenssoro. No, yo solo sé que es una agrupación política nada más. Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Conoce alguno de sus líderes? Víctor Paz Estenssoro, ¿cómo se llama este? Goni Sánchez Lozada, después Juan Carlos Durán. Sí, Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no? ¿Conoce alguno de sus líderes? No, la verdad no. Movimiento... no muy bien. ¿Conoce alguno de sus líderes? Misaki Nagatani, ¿no? Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Conoce alguno de sus líderes? Gary Prado. No, pero es un partido político. Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Conoce alguno de sus líderes? Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Gonzalo Sánchez Lozada, Hernán Siles Suárez fueron uno de los líderes del MNR. No hay mucha información ahora sobre el MNR, si usted puede ha podido escuchar, la mayoría de ellos son jóvenes, esa es la consulta a los jóvenes. ¿Qué pasa con el MNR, con su proyección? Una precisión ahí, el instrumento político
que realiza la Revolución Nacional es el MNR, pero llega un momento en el que el proceso de la Revolución Nacional se vuelve eso, un proceso nacional. La Revolución Nacional es patrimonio del pueblo de Bolivia. La Revolución Nacional, con todas esas medidas que le he enumerado, el voto universal de quién es hoy día, no es del MNR, es de los bolivianos. ¿De quién es hoy día el bono sol, al que solamente le han cambiado de nombre, pero sigue siendo el bono sol? Es del pueblo de Bolivia. La participación popular no es del MNR, la hicimos nosotros, pero es del pueblo de Bolivia. Lo mismo que el seguro universal materno-infantil, lo mismo que la reforma educativa. Notará usted que todas las medidas que ha hecho el MNR en las tres etapas de la Revolución Nacional, el 52, el 85 y el 93 en adelante, con Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez Lozada, siguen vigentes. Entonces, cuando esas medidas revolucionarias se convierten en políticas de Estado y trascienden los gobiernos, trascienden los derrocamientos, inclusive el exilio, ya pertenecen al pueblo boliviano. Y hoy día, obviamente, el MNR pasa un muy mal momento por efecto de que está en el gobierno un régimen que es, como le empezaba a decir hace un momento, de características contrarrevolucionarias y antinacionales. Evo Morales lidera un proyecto antinacional y contrarrevolucionario. Y le explico por qué. Porque el planteamiento de la Revolución Nacional es la construcción de la nación boliviana, donde todos los bolivianos seamos ciudadanos bolivianos y por lo tanto iguales. El MNR empieza el 52 y el 46 desde su fundación, siendo un proyecto indigenista. Pero a lo largo del proceso de la Revolución Nacional transforma a los indígenas en ciudadanos bolivianos, porque eso es construir nación. Y viene Evo Morales y quiere llevar adelante un proceso de división y destrozar la nacionalidad boliviana, interrumpir la construcción de la nación boliviana, volviendo a las banderas indigenistas solo por conveniencia política. Lo que hace Evo Morales, en vez de unir al pueblo boliviano, es dividirlo. Genera confrontaciones regionales, confrontaciones de raza, confrontaciones sectoriales, confrontaciones de todo tipo, al punto que llega en su constitución a establecer 36 naciones en vez de una, que es la nación boliviana. ¿Por qué cree usted? Entonces, permítame, por favor, si el MAS, el partido de gobierno, es lo que usted está diciendo, ¿por qué cree usted entonces que siguen ganando elecciones y que en este momento tienen más de 200 municipios con alcaldes triunfadores? Porque ellos manejan un sistema electoralista que no es democrático. El sistema electoral en Bolivia está hecho para el fraude, para que el partido casi único, que es el MAS, liderado por Evo Morales, gane todas las elecciones. Le voy nomás al último ejemplo de las elecciones subnacionales. 283 candidatos de oposición inhabilitados y el partido que iba a ganar la elección en el Beni también inhabilitado y liquidado. Eso no es democracia. ¿Cómo no van a ganar las elecciones así si controlan desde la identificación nacional, la organización de las áreas electorales? Todo el órgano electoral que le llaman Tribunal Supremo Electoral son empleados de Evo Morales, que él los pone, les llama la atención, los enjuicia o los retira cuando quiere, lo mismo que el sistema de justicia. Y el trabajo que está haciendo la oposición en Bolivia, totalmente fraccionada, además, ¿qué le parece a usted? Precisamente por acción del gobierno, me parece un trabajo extraordinario, me parece un trabajo heroico. Hay que proteger a los nuevos líderes en Bolivia, que a veces entre ellos no tienen ningún contacto ni se conocen, porque la alcaldesa del Alto no tiene nada que ver con el alcalde de Cochabamba y ellos no tienen nada que ver con el gobernador de Tarija y los Permítame, tres no por tienen favor. nada que ver con... Permítame, ¿qué le parece que una facción del MNR en el Beni esté apoyando al MAS? Bueno, usted sabe que en materia política, sobre todo en el estado de autoritarismo y de un gobierno dictatorial como el que ha logrado implantar Evo Morales, todo es posible. Y todo es posible por tres razones. Primero, por miedo, por temor. Bolivia es un país con presos políticos, con perseguidos políticos, con exiliados políticos, y ese gobierno sabe apretar. Segundo, porque hay necesidad de participar políticamente y a veces la gente en esas situaciones puede tomar decisiones acertadas o decisiones equivocadas. Yo no sé si esa decisión es buena o mala, estoy demasiado lejos para calificarla. Y tercero,
porque la política regional es siempre diferente a la política nacional. Cuando hablamos de revolución nacional, cuando hablamos del 9 de abril de 1952, estamos hablando de un proceso nacional. Estamos hablando de que un país que tenía 2/3 de indígenas se vuelve un país de el 100% de ciudadanos bolivianos, y que esa ciudadanía boliviana, ese concepto de nación boliviana, está siendo hoy frenado y tratado de ser destruido por un gobierno antinacional y contrarrevolucionario, que es el gobierno de Evo Morales, que en vez de proseguir con el proceso de la revolución, porque Evo es un resultado de la revolución nacional, porque si no fuera por la revolución nacional, Evo Morales seguiría arreando cabras o trocando trompeta, pero no hubiera tenido el crecimiento que le ha dado la posibilidad de este proceso liberatorio trabajado por el MNR y conquistado por todo el pueblo boliviano. Don Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través del Skype desde Estados Unidos. Gracias a usted por la oportunidad y un saludo a todo el pueblo boliviano y a su audiencia. Muy bien, buenas noches.